Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? Bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Es posible que a estas alturas todavía haya quien se extrañe de la secular discriminación que viven las mujeres en todos los ámbitos, o se pregunte que de dónde viene esto. Bueno, pues la respuesta es muy fácil. Viene de la noche de los tiempos, viene de siempre, con algunos ejemplos muy claros. Sin ir más lejos, la Biblia, que ya tiene años, y que contiene no pocas alusiones misóginas o directamente machistas. Eso explicaría, al menos en parte, que también en la Iglesia las mujeres ocupen un lugar secundario. Vamos, tan secundario que la primera doctora, Santa Teresa, no fue reconocida como tal hasta hace apenas medio siglo. Y que esto es nada, yo no sabía eso. Nada, esto es alucinante. Hasta 1970 ni caso, ¿no? Vamos a contar esto de los doctores. Alguna vez seguramente hemos dicho o hemos oído decir eso de tal cosa, doctores tiene la Iglesia, ¿no? Cuando alguien que se supone sabe mucho de algo ha dicho cualquier cosa que los demás no entendemos y nos quedamos ahí, oye, pues incluso cuando no estás de acuerdo, digo, bueno, pues él sabrá, doctores tiene la Iglesia. Significa esto, bueno, que damos por hecho que los doctores de la Iglesia son excepcionales, eruditos nivel Dios, y hasta que Pablo VI decidió el 27 de septiembre de 1970 conferir el título de doctora a Teresa de Jesús, los doctores solo eran señores, algunos incluso de dudosa existencia, pero eran doctores, ¿no? Santa Teresa de Jesús fue la primera doctora de la Iglesia. En total solo hay 37 doctores, 37, de ellos 4 doctoras, y las otras ya posteriores a Teresa. Porque a las mujeres, bueno, pues siguen sin quererlas en la Iglesia, y tanto es así que Pablo VI tuvo que dedicar una homilía a justificarse por dar por primera vez el título de doctora a una mujer, y que, hombre, que tranquilo todo el mundo, que eso no significaba desobedecer, y abro comillas, las sabias palabras de San Pablo. Hombre, ¿sabias? Sí, menudo, tengo un asco. Este es a San Pablo es al que señalan, si es que existió, como responsable de que las mujeres ni pinchen ni corten en su club. Por eso les costaba tanto y tanto reconocer las capacidades intelectuales de una mujer como Teresa de Jesús. ¿Cómo iba a ser erudita una mujer, hombre, por favor? Llevaban siglos nombrando doctores, que algunos no sabrían hacerlo con un canuto, fijo. Pero a Teresa no la reconocieron hasta 1970. Y encima teniendo que dar explicaciones. ¿Y qué explicaciones tuvo que dar Pablo VI para justificar su decisión? Bueno, pues tuvo que explicar que nombrar doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús no violaba el precepto apostólico. Vino a decir, ya sabemos que la mujer, y vuelvo a abrir comillas, no está destinada a tener funciones jerárquicas de magisterio y de ministerio. Cierro aquí las comillas. Bueno, ya sabemos. Alucinante. Y aclaró que así iba a seguir siendo, porque lo mismo alguien se venía arriba y pensaba, hombre, que si están reconociendo a una mujer como una gran erudita, como una doctora, la única doctora en 15 siglos, la única entre 30 tíos, pues yo qué sé, lo mismo es que esto se va a empezar a mover y esto abre la puerta para que las mujeres tengan otra consideración. Pues no vengáis arriba que no. Pablo VI recordó en su homilía las palabras de San Pablo e insistió en que siguen vigentes, que nadie se llevará a engaño, hombre. Estoy deseando saber o conocer con detalle cómo fueron esas palabras. Sí, están ahí recogidas. Las recoge la Biblia. Ya. Y por tanto inventadas. Las bonitas palabras del machista y misógino San Pablo, supuestamente extraídas de su carta a los corintios, porque este tío se pasó la vida escribiendo a los corintios, carta a los corintios. Cartagrafías. Cartas a los corintios. Había un chiste que decía, guárdame el sello. Bueno, las palabras de San Pablo fueron: las mujeres cállense en las asambleas, porque no les toca a ellas hablar, sino vivir sujetas. Si quieren aprender algo, que en casa pregunten a sus maridos. Esto es lo que recoge la Biblia.
Es un asqueroso. Bueno, de aquí viene todo eso de que las mujeres no pinten nada ni puedan ser sacerdotas católicas y solo las consideren para el servicio y para otros menesteres. A la mujer la necesitan siempre cerca, hombre, pues que cocinar, hay que limpiar, hay que lavar, hay que desahogarse. Benedicto XVI necesitó a 4. Pío XII, el papa nazi, fue famosísimo por su relación con Sor Pascualina. ¿Ah, sí? Uy, la historia con Sor Pascualina es alucinante. En el Vaticano no se movía una hoja si Pascualina no daba permiso. De hecho, la llamaban la papisa. Y le atendía en todo. Y esto además fue muy cantoso. Si llega a pasar por allí Santa Teresa de Jesús en aquel momento, corre a gorrazos al Papa, a la Pascualina. Vamos, pasa Teresa por allí, quema el Vaticano entero con todos dentro. Que por eso pues, a mí me cae bien esta mujer, por eso, no solo por lo buena escritora que era, sino por lo incordio que fue con la Iglesia. Ahí estuvo su mérito, en lo molesta que fue. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya mi mundo es otro. Pero quizá por eso sorprende, ¿eh? Quizá por eso sorprende más que tuvieran en consideración a Teresa de Jesús como doctora, más allá de su papel de santa, que ya lo era, porque estuvo investigada por la Inquisición esta mujer, ¿eh? Estuvo investigadísima, la miraban hasta... tenían vigilado hasta las uñas de los pies, vamos. No llegó a ser procesada, pero estuvo vigilada por si era una infiltrada protestante. Oye, y censuraron sus escritos por feministas. Vamos a leer un párrafo censurado de su famoso libro Camino de Perfección. El libro fue mirado, remirado, le pusieron del derecho, del revés, tachados párrafos y esperando permiso para impresión varios años estuvo Teresa. Bueno, pues no se publicó hasta después de su muerte. El párrafo censurado dice: no basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto. Sois justo juez, no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Muy bien dicho, Teresa. A Teresa de Jesús la denunciaban los propios curas, la denunciaron las propias monjas, y todo porque los conventos eran un absoluto cachondeo y ella se propuso poner orden y reformar el Carmelo. Cada vez que a Teresa le daba un vaído de los suyos, además, despertaba con una idea nueva y la gente decía, bueno, a ver qué se le ha ocurrido a esta hora, ¿no? Y bueno, y además es que de sus rollos y de sus ataques es que volvía hiperactiva. Por eso llegaron a acusarla a algunos canónigos de que en esos ataques que le daban volvía con mensajes del diablo. Era además una época, la que estamos hablando, era una época en pleno Concilio de Trento, cuando es que se estaba dividiendo la empresa. Lutero, ¿no? Claro, estaba dividiendo en dos la empresa y la Inquisición española había redoblado la vigilancia para pescar a luteranos que se hubieran colado en España y para pescar sobre todo a unos que llamaban los alumbrados. Que, pues eran como los videntes de ahora, es como los alumbrados eran como si hubieran tenido un número 806, ¿no? La bruja Lola. Pues estos hacían profecías y decían que comunicaban directamente con Dios, así que cada vez que a Teresa le daba un desmayo y decía que había sentido a Dios, todo el mundo ahí mosqueado diciendo, ya está, esta es una alumbrada. Alumbrada. Una alumbrada. Pero yo lo que he leído que parece que le daban en ataques epilépticos. Eso dicen. Podía ser. Sí, no, eso. Hombre, hasta por la descripción que hay de todo lo que le ocurría. Tiene pinta. Sí, tiene toda la pinta de ser ataques epilépticos y eso dicen, bueno, pues los que lo han estudiado. Teniendo en cuenta que lo de hablar con Dios es mentira, bueno, pues los expertos concluyen que Teresa sufría ataques epilépticos, que todo el mundo se cree que siempre es de esos que te hacen dar brincos, ¿no? Pues hay ataques epilépticos de los que te dejan así un poco privada, ¿no? No de los que convulsionas. Y cuando se le pasaban, pues Teresa venía diciendo, bueno, pues o que había oído voces o que había imaginado cosas. Nada sobrenatural, aunque como en la Iglesia son mucho de eufemismos, lo de Teresa lo llaman éxtasis, el famoso éxtasis, o transverberación. Sí. Bueno, las habladurías contra Teresa se dispararon cuando volvió de uno de sus ataques y dice ella, mira, ya está bien,
hay que reformar la orden carmelito porque esto es un despropósito. Si aquí cada monja va a su bola, la clausura no se respeta, entran y salen cuando les da la gana a las casas de los parientes, no duermen en el convento, tienen relaciones sexuales, las niñas nobles metidas a monja tienen hasta sirvientes, pero ¿esto qué es, no? Teresa consultó con teólogos y decidió, para que le dieran permiso, para fundar su primer convento reformado, con carmelitas descalzas, que guardaran una estricta clausura y llevaran una vida de pobreza y de oración, pues como hicieron los primeros carmelitas. Esto ya es cosa suya, pero tampoco se entiende para qué le sirve al mundo, de qué utilidad tiene al mundo encerrarte, ser pobre y rezar. Yo la verdad no lo entiendo, haz algo. Ella al menos, es cierto, era muy estudiosa, muy lectora y escribía, y luego no paró de correr el tacón por ahí fundando conventos, o sea que ya tuvo una vida agitada y entretenida. Pero las monjas que quería para sus conventos, clausura, oración, pobreza, por favor, qué peñazo. Pero la que le cayó encima cuando contó su proyecto de reforma del Carmelo fue tremenda. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Pero si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. La 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 Oye, Nieves, a pesar de todo el chorreo que le cayó encima, Santa Teresa, ¿cuántos conventos de carmelitas descalzas acabó fundando? Madre mía, 16. ¿16? 16 en 20 años. Está mal, ¿eh? Es un palizón, vamos, ni el Pocero desarrolló esta actividad. Es una cosa absolutamente tremenda. No es extraño que los agentes de la propiedad inmobiliaria la hicieran su patrona. Ah, sí, Santa Teresa es la patrona de los agentes. No sabía. Pues sí, por esto, porque no sabía. Anda. Porque era una desaforada fundando conventos. Pero Teresa insistía en que lo importante no era el número de conventos que se levantaran, eso no contaba. Lo importante era poblarlos de monjas que vivieran, y vuelve a salir su feminismo, como varones esforzados, no como mujercillas, decía ella, sí. Ahí le salía otra vez la vena. Cuando dijo lo que iba a hacer y mientras esperaba los permisos de los superiores de la orden, tuvo que aguantar lo que aguantó esta mujer de todo, que eso eran disparates de mujeres. Le llegaron 2 denuncias ante la Inquisición. En algunos conventos, cada vez que iba a ver cómo estaba la cosa, la recibían las monjas con abucheos, con insultos. En alguno ni la dejaron entrar, porque en cuanto entraba a los conventos existentes de las carmelitas y veía la que había allí dentro, llegaba como mala leche y ponía orden. Claro. Es que hay que meterse a monja antes de que llegara a esa orden de ahí, antes de que llegara Teresa, era como meterse a vivir como un cura, y venía esta señora a fastidiarles su rutina, ¿no? Lo que cortó de cuajo fue la visita de señores a los conventos. Ahí dijo, se acabó. Hubo un noble que fue a verla y la amenazó a ella por impedirle la entrada, que se había creído. Y Teresa le dijo que si intentaba entrar al convento, escribiría al rey, porque Teresa se llevaba muy bien con Felipe II. Mira, algo es algo. Sí, se llevaba estupendamente. Y le dijo, escribo al rey y le pido que te corte la cabeza. Oye, ninguno más levantó la voz. Se acabaron los vis a vis, para disgusto de todos y de todas. Como para andarse con tonterías. Pues yo, Nieves, después de escuchar todo esto, casi me sorprende aún más que la hicieran santa que doctora. Porque con el feminismo, oponiéndose a los suyos, a sus usos y costumbres, queriendo reformar los conventos, que tenía todo el mundo en contra, la Inquisición, y al final, bueno, oye, pues el Papa tuvo ahí, sí, ¿no? Hombre, le costó. Sí, más milagro que este, desde luego, no hay ninguno. Sí, es verdad, fue muy molesta, fue muy contestona, y no se libró del machismo ni después de muerta. Hubo 2 intentos en el siglo XVII, uno en el XVII y otro en el XIX, para proclamarla patrona de España. Pero amigo, España ya tenía un patrón, Santiago.
y decían que eso de nombrar una patrona, que ni en broma, y encima una mujer real. No, Santiago, que tiene la misma categoría de realidad que Bob Esponja, vamos. Las Cortes llegaron a aprobar propuestas y los reyes llegaron a firmar decretos para nombrar la patrona, pero los defensores de Santi dijeron que ni en broma, hicieron tremenda oposición en Roma para que eso no se aceptara nunca. ¿No podíamos tener dos? No, tumbaron todas las propuestas. Las Cortes de 1812, por decreto, volvieron a proclamar la patrona. Pero bueno, como se fueron a la porra las Cortes y la Constitución por el más tuerzo, pues Teresa se fue a la porra también. Es doctora, pero no es patrona. Santi es patrón, pero no es doctor, porque es ficción. Toma ya. Oye, pues qué bonito todo, ¿no? ¿Sí? Yo hablando de una santa, eso sí que es bonito. Mañana más, Nieves. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
el acceso porque la Consejería de Educación no ha pagado a los centros, no ha transferido esos fondos económicos para pagar la primera factura de septiembre. Entonces, claro, hay centros educativos que dicen que pueden hacer ellos, que margen de maniobra cuando sus fondos propios de funcionamiento no van a llegar para pagar esas facturas. Entonces nos encontramos con un amplio espectro de casuísticas en las cuales familias que han tenido que es para poder adelantar el pago del comedor, que hay casos en los que les han cobrado la cuota completa de comedor, 5,50. O sea, esos carteles que hemos visto en redes sociales, en las puertas de algunos colegios o institutos, o colegios donde se dice quien se queda a comer va a tener que pagar esos 5,5 €. Eso es así, eso está pasando en centros de la Comunidad de Madrid. Sí, hay centros educativos en los que ha pasado. ¿Y por qué? Porque si el gobierno madrileño dice que ellos se van a encargar de los pagos, ¿qué es lo que está pasando? Que tiene que adelantarlo el centro, entiendo. No hay unas instrucciones claras y concisas al respecto. Está la resolución de la Viceconsejería de Política Educativa, pero los hechos están ahí, y es que no hay dinero para poder pagar la primera factura de septiembre. En esa resolución lo que se indica que una vez resueltas las becas se hará una transferencia de un porcentaje concreto a los centros educativos a lo largo del primer trimestre de curso. Es decir, puede realizarse esa transferencia incluso en diciembre, pero los niños deberían estar comiendo desde el primer día de curso. Y por entenderlo, hasta ahora es el centro el que con sus propios fondos tiene que pagar ese adelanto de los menús. Siempre ha habido retraso, pero tenemos que tener en cuenta un dato muy importante, y es que está creciendo la tasa de pobreza en la Comunidad de Madrid y hay centros que es insostenible con los gastos de funcionamiento. Aparte que es que esos gastos de funcionamiento, si no lo emplean en el funcionamiento del centro, claro, pues tampoco se puede arrancar. Entonces necesitan urgentemente que la Consejería de Educación transfiera estos fondos para poder pagar estas facturas, y sobre todo que haya unas indicaciones, que es lo que hemos pedido a la Dirección General de Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, un escrito claro, conciso, dirigido a la FAPA Francisco Giner de los Ríos, como representante de las familias, para poder informar a las familias de cuáles son sus derechos y cómo proceder, pero sin el dinero es complicado. Hemos preguntado a la consejería y nos dice, bueno, si no tienen fondos en este momento, pues que nos lo digan y nosotros nos encargaremos de adelantarlo. Ese dinero no llega rápido. Pues depende de la voluntad, entendemos, de querer hacerlo o no. Lo que está claro es que ya estamos a finales de septiembre y se ha enviado una circular a los centros educativos, unas instrucciones diciendo que quien necesite ese dinero se le va a transferir, o es una declaración en medios de comunicación que quien lo necesite, quien escuche esto, se le va a transferir. Las cosas entendemos que hay que hacerlas pues con un poco más de seriedad, porque estamos hablando de una situación complicada para muchas familias, como hemos dicho, que dependen de esa comida como la única completa diaria. Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, gracias por estar en La Ventana de Madrid. Muy buenas tardes. Gracias. Y no es solo la educación pública. Otro de los grandes agujeros de la gestión del gobierno madrileño es la vivienda, el precio de la vivienda. Hay un armazón legal que viene de una ley estatal que permite poner un tope al alquiler en aquellas zonas en las que este está fuera de control. La Comunidad de Madrid ya ha dicho una y mil veces que no tiene ningún interés en aplicarlo porque viva el libre mercado. Pero el Ayuntamiento de Getafe ha pedido que se declare ese municipio zona tensionada, lo que sí permitiría aplicar allí la ley estatal de vivienda y controlar, por tanto, el precio del alquiler. Ser Madrid Sur, Pilar García. La alcaldesa Sara Hernández ha anunciado que su gobierno explorará las vías para pedir que la ciudad tenga la declaración de zona tensionada, lo que permitiría moderar el precio de alquiler del mercado libre. Esta es una herramienta contemplada en la nueva ley de vivienda del Gobierno de España. No obstante, esta declaración tendría que ser aprobada por la Comunidad de Madrid, recordemos, por lo que Getafe ya se ha dirigido por carta al consejero del ramo del Gobierno regional y también al secretario de Estado de Vivienda para ver esta posibilidad. En las cartas, dice Sara Hernández, han transmitido que sería una oportunidad magnífica trabajar de forma conjunta a las tres administraciones en un ámbito tan especial como es mejorar el acceso a la vivienda. Por eso piden al Ministerio y al Gobierno regional tener acceso a cuantos datos dispongan para ver la idoneidad de declarar zona tensionada a Getafe. Hemos enviado sendas comunicaciones para que utilicemos
todas esas herramientas que nos permite la nueva Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España. Una de esas herramientas fundamentales es la declaración de Getafe como zona tensionada. Hernández asegura que para su gobierno el acceso a la vivienda, bien por compra o por alquiler, es una prioridad. Ayuso, ya lo decíamos antes, no tiene ningún interés en aplicar la Ley de Vivienda.